Entonces, babesiosis bovina. Buenos días, hoy venimos a exponer babesiosis bovina. Definición de la enfermedad y su taxonomía. La babiosis bovina o la babiosis del ganado es una enfermedad hemoparasitaria que aguda o crónica que se caracteriza por ser transmitida por las garrapatas, que sería la vectora, y tiene sus signos son anemia, ictericia y trastornos respiratorios, entre otros. Espera acá. Pues acá miramos que su clase, su filo es apicoplesia, la clase es Ac- Acomonoidas y Piroplasmia. Aconomoides daciada o piroplasmeada. El orden es Piroplasmia, la familia de la Babesidae, género Babesia, Babesia bovis, las especies pues a la que le hace los importantes. daños, pues al bovino. Y pues, y listo. Ahora tenemos las características de la especie infecciosa. Entonces, el tipo de distribución, pues, es un tipo de distribución copolitana, porque se presenta en varios países y continentes como lo son América Latina, Europa, Asia, África y está en Australia. No, espera. Siguen los hospedadores, pues el hospedador vertebrado principal, que es el bovino, también son los bovinos, también hay razas como las cebuinas, que son los búfalos, también afecta, pero en muy pocas ocasiones, la mayoría de veces son los bovinos. El hospedador invertebrado y el vector, que es la garrapata, que es Rhapicephalus micropolus, y según la región, pues varía, que en otras regiones es la Rhapicephalus analatus. También hay distintas especies. Eh, Localización del hospedador doméstico en el bovino, pues la babesiosis es un hemoparásito que vive en el bovino, que esta más que todo ataca son los glóbulos rojos, conocidos como los eritrocitos, que de ahí empieza en el bovino la, este agente a O sea que es un parásito eritrocitario. eritrocito. Por su número de especies afectadas. Este parásito es especialista en afectar animales domésticos como búfalos o ovinos. Entre otras especies se mira, pero no es tan frecuentemente, por dependencia de su transmisión. Este parásito es obligado porque no puede completar su ciclo o multiplicarse fuera del hospedador, o sea que se clasifica como un parásito intracelular obligatorio con ciclo heteroxeno que requiere hospedador vertebrado más vector. Por permanencia en su ciclo, pues puede hacer producir infecciones crónicas y en algunos casos formar pacientes subclínicos, que esto nos puede hacer que la enfermedad nos acompañe por meses o años. Por su ubicación en el hospedador, este parásito en los bovinos se encuentra principalmente en los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, en la sangre, en el torrente sanguíneo. Pues algunos órganos que nos afectan en esto puede ser el hígado, el riñón y pues la recuperación en el vaso. Clasificación de los hospedadores de Babesia bovina. Bueno, entonces el hospedador intermediario, que ya sabemos que es el bovino, y también tenemos el hospedador definitivo y vector, que es la garrapata. Entonces, ¿cómo empieza esto? La garrapata infectada llega y se sube al bovino, y entonces de ahí llega la garrapata y en la saliva
al morder al bovino, pues ahí introduce los esporozoitos, que estos entran al bovino, a los glóbulos rojos y los atacan. Ya al atacarse es donde ocurre la fisión binaria, que es donde se divide la célula en de 4 a 8 merozoitos. Ya en los merozoitos ahí ocurre los merozoitos, ya estos se convierten en gamotes, que son los gamotes los que se come los que la otra garrapata, la que no está infectada, se sube al bovino y al picar el bovino infectado, pues se come estos gamotes y ya pues pasa. Esa es la reproducción de la babesia, esa parte en la del bovino, la parte asexual, y ya en la garrapata ocurre la parte sexual, que es donde la garrapata se come estos gamotes al al picar el bovino infectado, y pues estos gamotes, en los órganos de la garrapata, pues se convierten en gametos. O cigoto. En gametos. Entonces, después llega el cigoto, gametos, y se convierten ya después en unos cigotos. Y ahí, pues, los cigotos el cigoto recorre todo el sistema de hemólisis de la garrapata. Y pues ahí es donde ya va a las glándulas salivales o a los ovarios, que es en donde el cigoto en las glándulas salivales pues se convierte otra vez en esporozoitos, y ahí otra vez esto vuelve a repite el empezar, ciclo. se repite el ciclo. En este cuadro se muestra la morfología de este parásito. Se puede mostrar que, que el parásito cambia según sus partes del ciclo y la parte de que se encuentre el hospedador. Les voy a explicar. Primero, los esporozoitos vienen en las glándulas salivales. Cuando muerden a la garrapata, estos entran al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo entran a los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Ya en los eritrocitos, los esporozoitos se convierten a un trofozoito inmaduro, que esto dura como 24 horas, que tienen forma como circular o ovalada. Después se convierte en trofozoito maduro, que ya en esta etapa se puede convertir en un gamonte, que es la célula sexual, que es la que se ingiere la garrapata, y pues ya ahí siguen los otros, pues ya lo explico. Y de ahí se puede convertir ya puede hacer lo que es la destrucción de eritrocitos, que ya es su forma de multiplicación. Ya esto le empieza a liberar los síntomas a la tanta destrucción de eritrocitos, como las mucosas pálidas y eso. Ya cuando la garrapata se ingiere algamontes, los microgametocitos y los macrogametocitos se unen, que uno es la célula sexual masculina, la otra femenina, que se unen y nace el cigote. El cigote se puede ver de una manera como alargada. Este es un poquito más grande que los merozoitos, y este es el encargado de atravesar el epileptio intestinal de la garrapata. Ya ahí se convierte en cinetos, que los cinetos son la forma alargada, que estas son los encargados de infectar los ovarios y las glándulas salivales. En los ovarios, al infectarlos, esto nos va a decir que las próximas garrapatas ya nos van a incluir el virus. Y al próximo animal que ella muerda, también le va a incluir el virus. O sea que ahí el ciclo vuelve a empezar ya con que estos son los esporozoitos. O sea que cuando la garrapata baja el bovino a poner los huevos ya van a salir infectados, ya no hay necesidad de que las ninfas, bueno, las larvas, y después pasen a ninfas, ya las ninfas ya van a llegar allá al bovino y una vez a infectar el bovino por causa de los óvulos. Características fisiológicas de la especie infecciosa. Entonces, comenzamos con locomoción. La locomoción, que es un parásito intracelular sin locomoción activa propia.
el desplazamiento es vía eritrocitos, o sea, todo lo que es la sangre, como corre la sangre. En el bovino la hemolinfa, eritrocitos, y en el bovino la hemolinfa. La garrapata es, bueno, en el bovino los eritrocitos, y como corre dentro de la garrapata se llama la hemolinfa, que es por donde cuando come, entonces esto, que se hace toda la reproducción asexual, entonces la hemolinfa es la que se encarga de recorrer a las glándulas salivales y a los ovarios. Esa es la vía de desplazamiento. Esto, y pues es transmitido por vectores, que es los vectores es la garrapata. Reproducción. La reproducción asexual que ocurre en los bovinos, que es por fisión binaria en eritrocitos, que es cuando los eritrocitos se rompen y se convierten en merozoitos. Y la reproducción sexual, que es en la garrapata, en el intestino de la garrapata, que es donde forma el cigoto. La nutrición, pues, la nutrición es de la biosis, pues, es cuando cuando los esporozoitos atacan A los a los eritrocitos. eritrocitos, pues estos se comen todo lo que es el citoplasma, y también se alimentan de la hemoglobina para la energía. Eso. Listo. Ciclo de vida del virus. Este ciclo de vida se divide en dos fases. Está la fase no parasitaria y la fase parasitaria. En la fase no parasitaria está la hembra o grávida que cae del bovino. Ya esta pone entre 2.000 y 5.000 huevos en grietas o pastos húmedos. Estas los preposiciona entre 2 a 7 días. Los huevos eclosionan entre 9 a 59 días. Ya de ahí emergen a larvas. Ya en larvas empieza la fase parasitaria, que ya es en el bovino. La larva trepa pastos y se fija en el perineo o en las axilas. Ya ahí se alimenta durante 24 horas y muda a ninfa. De ninfa se alimenta y dura entre 5 a 7 días, ya muda a adulto, que copula. Los machos mueren post-copulación y las hembras engordan entre 200 y 500 miligramos de sangre. Influencias ambientales. Esto nos dice que en un año pueden haber hasta 5 ciclos de generaciones de garrapatas. En climas tropicales, estas pueden sobrevivir de 3 a 4 meses sin hospedador en verano. Migración en el hospedador doméstico. Entonces, la babesiosis dentro del hospedador doméstico, el bovino puede explicar cómo el recorrido que hace el parásito desde que entra con la picadura de la garrapata hasta que se distribuye por el organismo. Entonces, primero, la entrada es cuando la garrapata muerde el bovino, y entonces ahí es cuando llega la sangre. La invasión y migración a nivel de eritrocitos, entonces cuando los esporozoitos invaden a los eritrocitos y digámoslo así, los atacan. Distribución del sistema y secuestro es cuando los esporozoitos pues secuestran a los eritrocitos. Y ahí pues ya ocurre todo el ciclo de reproducción asexual, y ya el parásito, que es la babesiosis, pues ya está lista para ir a su otra fase sexual, que es la del vector, que entra a los intestinos de la garrapata cuando ella pica y se come toda esa sangre. ¿Listo? Tipo de transmisión del agente etiológico. La transmisión de Babesia bovis en el bovino es vectorial biológica. ¿A qué me refiero con esto? Que es requerida de la mordedura de la garrapata para transmitirse.
Y en la garrapata, la garrapata es requerida por un roce animal que cuando ella cruza por pastos infestados, pues se le adhieren las larvas. Vía principal, pues, cuando la garrapata inyecta los eritrocitos, se alimenta pues de la sangre del bovino, pues inyectando esporocitos al sistema, el torrente sanguíneo. Ruta del hospedador, los esporocitos entran a los eritrocitos, pasan por los eritrocitos, se multiplican y se diseminan por la circulación, no se transmiten por vía, digamos, digamos, ¿cómo le digo? Como por heces o así, sino pues es requerido el vector para transmitirse. Transmisión de la garrapata Ripicephalus microplus en bovinos. Pues su tipo de transmisión es vectorial, o sea, es vector hacia el hospedador. Las larvas nacen en el ambiente y pues se fijan al bovino pues cuando ellos pasan por pastos húmedos o sí, por pastos infectados, que es un ectoparásito de un solo hospedador. La misma garrapata permanece en el bovino durante su ciclo de vida, que es larva, ninfa y adulto, y se alimenta pues varias veces de sangre. La transmisión de babesia dentro de la garrapata, la hembra infectada puede pasarle pues el parásito a sus hijos. Este proceso se llama transmisión transovárica, de modo que las nuevas larvas ya nazcan con las infectadas y al subirse a otro bovino lo contagian. Ciclo de vida del agente etiológico biológico y del agente etiológico transmisor. Pues acá está el ciclo de vida de la babiosis, que es esto, es indirecto heteroxeno, el hospedador definitivo, que es la garrapata, hospedador intermediario el bovino, el tipo de reproducción es sexual en garrapata y asexual en el bovino. El ciclo de vida de la garrapata Rhaphicellus micropullus, que es tipo sedador, es monoxeno, que nomás necesita al bovino para completar su ciclo. Fase clave, que es los huevos, larva en ambiente. Eso. Bueno, pues ya algunos signos clínicos de la babesis se caracteriza por fiebre alta de 40 a 41 grados, anorexia, depresión, debilidad y disminución de la producción lechera. Esto a la larga nos puede afectar pues económicamente en nuestras producciones. Anemia marcada, mucosas pálidas, taquicardia, taquimnia y pérdida de peso. También nos puede causar ictericia y hemoglobinaria, orina roja, marrón, típica como si fuera como Coca-Cola. En babesia bovis, la incoordinación temblorosa, convulsiones de cúbito y muerte rápida por babesis cerebral y shock. Mecanismos de patogenicidad. Entonces la babesia bovis, que es el agente etiológico, distribución de eritrocitos, hemólisis y intravascular, que esto sigue hipoxia y daño tisular, que es cuando daña esto el hígado, el vaso y los riñones. Secuestro de eritrocitos parasitados, liberación de medidores inflamatorios, que es cuando atacan, bueno, lo que es el hígado, que cuando eso hace, pues él se inflama, causa inflamaciones dentro del animal. Y estado de portador crónico, que es cuando produce la anemia, todo eso, fiebre. Rhaphicellus micropullus, acción hematógrafa repetida, involucración con babesia, con la saliva, transmisión transovaricia y trascendental, que esto es cuando ya hay un bovino infectado y pues otra garrapata viene y lo pica, entonces ya ocurre que ya comienzan a ponerse el animal peor ya con infecciones cutáneas.
Bueno, todo eso. Puerta de entrada e infecciones, bueno, puerta de entrada e infecciones secundarias es lo que acabo de decir, que ya infecciones cutáneas y ya el animal ya con anemia y pues ya flaco y todo eso, ya al borde de la muerte. Desarrollo de los signos clínicos. En Babesia bovis, agente casual de enfermedad, invasión y destrucción de eritrocitos. Esto es cuando la garrapata muerde al animal y le infecta los eritrocitos y ya ahí se empieza el proceso de multiplicación, que es cuando los empiezan a destruir. Todo esto ya nos echa a dar los síntomas, que es mucosas pálidas y anemia. Anoxia y daño tisular. Esto es cuando a tanta destrucción de eritrocitos, lo que pasa es que hay una baja de oxígeno. Si hay una baja de oxígeno, estos síntomas nos producen eh, glóbulos rojos, bajas de transporte de oxígeno, secuestro de eritrocitos parasitados en capilares. Secuestro. A los eritrocitos infectados se adhieren al endotelo y aparte del cerebro, y eso nos puede causar ya un shock. Respuestas inflamatorias sistémicas. Esto puede ser mecanismos esto le inyecta mecanismos antígenos de parásitos activos, macrófagos, y liberan citoquinas. Esto nos genera fiebre y anorexia. Ripicephalosis mucus, hematología repetida. El mecanismo se transfiere por la larva, la ninfa y el adulto. Los signos que produce es ya pérdida de sangre en casos extremos, y la segunda sería inoculación de salida de Babesia con modulares inmóculos. La garrapata, al morder al ganado, le infecta los esporozoitos, anticoagulantes y inmunopresores, y lesiones cutáneas y puertas de entrada de infecciones. Esto nos puede generar sí, infecciones crónicas con el tiempo si no se controla. Mejora técnica y diagnóstica de frotis, sanguíneo y Gienza. Bueno, entonces acá, pues, acá para saber que un animal padece de esa, de babiosis, entonces llega y se coge el animal y se le corta un pedacito de la punta de la oreja. Entonces ahí pues toca llevar la muestra con portaobjetos, conservación de frotis seco para PRC adicional, con sangre con EATA refrigerada, el procedimiento, preparación de frotis delgado y secar fijar con metanol y teñir con guinza 10%, lavar y secar, observar con microscopio con 100x con aceite, buscar babesia intrahereditaria y resultado positivo, que es que es cuando los parásitos pirofirmes en pareja forman como una especie de V, que es más o menos, digámoslo así como se mira más o menos También acá. tienen una forma extraña que se llama la cruz de Malta. Pues la técnica más efectiva para identificar este parásito es el PCR, que pues esto es con una toma de sangre del bovino, sí, del bovino en su fase aguda o portador, y la portador. Esto tiene que ser un tubo de EDTA, se toma de la vena coccidia, mandar suavemente el tubo para evitar coágulos. Refrigerar de 4 grados centígrados, Sí, y procesar de 48 a 72 horas para
para tiempos largos, extraer ADN y congelar en menos 20 grados centígrados, de 20 a 80 grados centígrados, aproximadamente 200 U de sangre del bovino hemo, homogenizada. Llamo así. Tratamiento, bueno, ese es el tratamiento. El producto más efectivo que encontramos fue el Indocal, que es esto, que se forma una dosis, bueno, la dosis y vía, pues la dosis varía entre más o menos 1,2 No. De 2 a 3, de 2 no, de 1,2 a 3 de 2 de 1,2 a 3 mg, que es miligramo por kilo. Entonces ahí pues se aplica nomás una dosis. Ya si el animal no muestra efectos de mejoramiento, pues a los de 24 a 72 horas, pues se le añade otra dosis más, pero no es muy conveniente, ya que este producto es muy fuerte y casi muy efectivo contra esa enfermedad, contra ese parásito. Tipo de ¿cuánto es la duración más o menos del efecto? Como digo, de 24 a 72 horas. El tiempo de retiro del animal, más o menos para la carne, es de aproximadamente 7 meses, y para producción de leche de 6 a 30 días se recomienda. No. Reacciones adversas, pues el animal va a tener diarrea, va a tener fiebre, diarrea, y pues un poquito, y listo. medidas de prevención sobre el agente casual que de Babesia bovis. Pues lo más común que se hacen son vacunaciones en zonas endémicas, uso de vacunas vivas atenuadas contra Babesia SPP para generar inmunidad y disminuir la gravedad de los brotes. Movilización segura del ganado, pues se realizan cuarentenas, revisión clínica y diagnósticos. Estos pues puede ser frotis o la técnica del PCR antes de ingresar animales nuevos o que hayan comprado animales nuevos antes de ingresarlos a todos al hato. Tratar antes y tratar positivos y muy infestados. Profilax imidocarben, animales muy susceptibles, introducidos a zonas endémicas, aplicar Indocarb a dosis profiláctica de 2 a 3 miligramos por kilogramo, según la ficha técnica y criterios del médico veterinario para prevenir que desarrollen babeosis clínica. Sobre el agente transmisor Ripicephalus micropus, pues se puede hacer el manejo de pastoreo, rotación de postreros y descanso, suficiente para que las larvas y las garrapatas que se encuentran en los pastos mueran por falta de su hospedador. Medidas de bioseguridad: no introducir los bovinos con garrapatas visibles, revisar y tratar antes de mezclarlos con el hato. Selección y nutrientes: uso desde la raza más resistente a garrapatas y buena condición corporal para reducir impactos de infestaciones. Métodos químicos para la garrapata: se recomienda baños o aspersiones con acaricidas autorizados o organofosfarados, pirimetroides, amidinas, lactonas, macrocíclicas, etc. Ya pues estos son los diagnósticos diferenciales. Ok. ¿Qué pasó con la taxonomía?
de la garrapata y todo eso. No, ¿de cuánto medían los? No, pues la taxonomía de la garrapata, pues, esa, Esa es la de Ah, Babel. esa es la de Babeso. Vale, esta es la grabación. Por favor, estudien por el martes, nos vemos el martes.